Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de matemática. El día de hoy vamos a estudiar lo que es gráfica de funciones. Tenemos tres funciones: f de x igual a menos 2, f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 5 y f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces vamos a conocer los pasos para poder realizar una buena gráfica. Aquí tenemos el literal a la función f de x es igual a menos 2. Entonces vamos a seguir tres pasos muy importantes. Primero, primer paso, construir una tabla de valores. X y f de x. Que esto es lo mismo que y. ¿Sí? Usted ve por ahí allí f de x es lo mismo que y. Puede ponerle y o puede ponerle f de x, como usted se adapte. Entonces aquí los valores que vamos a utilizar nosotros en este capítulo son menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. 5 puntos, 5 valores de x. Entonces estos valores de x van a tener una imagen que son los valores de y que ya anteriormente hemos calculado esas imágenes. ¿Cómo determinábamos estas imágenes? Por medio de la ecuación de la función. Entonces aquí y es igual a f de x, que es igual a menos 2. Ahí tenemos la función. Reemplazamos. F de menos 2 es igual a menos 2. No hay con qué reemplazar el valor de x. No hay. Solo es un valor constante que es menos 2. De igual manera, si lo realizamos con f de menos 1, me va a dar menos 2 mismo. ¿Por qué? Porque no hay un valor de x donde yo pueda reemplazar menos 2, menos 1 e incluso 0 me va a dar menos 2. Y terminándolo, f de 1 me va a dar menos 2. F de 2 me va a dar menos 2. Entonces aquí estos valores, cualquier valor que yo le dé a x me va a dar menos 2. Entonces yo voy a mi gráfica, un sistema bidimensional, un plano cartesiano. Tengo aquí x, y, menos x y menos y. Entonces aquí coloco los 5 valores de x con la misma escala: 1, 2. Aquí tenemos el 0, el origen, menos 1 y menos 2. Y para y, ¿sí?, tengo 1, tengo 2, tengo menos 1 y tengo menos 2. Entonces aquí, para cualquier valor de x, siempre me va a ir a menos 2. Siempre. Entonces aquí, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Entonces la gráfica va a ser de esta manera. Ojo, no tiene límite la gráfica, ¿sí? No ven, yo gráfico aquí, así, no. Aquí me está limitando la gráfica, pero no hay condición alguna que me diga que la gráfica se limita. No hay ninguna regla de correspondencia, no hay condiciones. Por lo tanto, de estos valores que yo tengo, ¿sí?, alargo más la gráfica. ¿Qué significa? Que va a más infinito y también a menos infinito. Y aquí tenemos la gráfica f de x es igual a menos 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora vámonos con el literal b, un poquito más compleja. Tenemos f de x
es igual a menos 2x al cuadrado más 5. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Construir una tabla de valores, ¿sí?, con los 5 valores que nosotros conocemos. Entonces ahora yo le voy a poner aquí x y y. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Segundo paso es reemplazar esos valores, determinar las imágenes para cada antiimagen. Empezamos. X de menos 2 es igual a menos 2 que multiplica a menos 2 al cuadrado más 5. Como nos damos cuenta, aquí sí hay un valor de x donde puedo reemplazar esos valores de x. Entonces comenzamos con menos 2, donde f de menos 2 es igual a menos 2. Todo número negativo elevado a alguna potencia par me va a dar positivo. Y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, f de menos 2 es igual a menos 8 más 5. Y f de menos 2 va a ser igual a menos 3. Entonces ya encontré el primer valor. Cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Muy bien, de igual manera, para f de menos 1 es igual a menos 2 que multiplica menos 1 al cuadrado más 5. Entonces realizo la operación. Menos 2, negativo al cuadrado positivo, y 1 al cuadrado es 1, más 5. Lo cual tengo que f de menos 1 es igual a menos 2 más 5, menos 2 por 1, menos 2, y al final me queda que f de menos 1 es igual a 3. De igual manera, para f de 0 es igual a menos 2 que multiplica 0 al cuadrado más 5. Entonces f de 0 es igual, todo número multiplicado por 0 me da 0, y 0 más 5 es 5. Veamos ahora con f de 1 es igual a menos 2, 1 al cuadrado más 5. Aquí f de 1 es igual a menos 2, 1 al cuadrado es 1. Entonces aquí f de 1 es igual a, multiplico menos 2 por 1, menos 2, más 5. Y esto me da al final que f de 1 es igual a 3. Y concluyo con f de 2. Veamos cuál es la imagen de 2. Menos 2 que multiplica 2 al cuadrado más 5. Entonces f de 2 es igual a menos 2 que multiplica 2 al cuadrado, 4 más 5. Y esto es igual a menos 8, porque menos 2 por 4, menos 8 más 5. Y esto al final me da que f de 2 va a ser igual a menos 3. Entonces ya encontré los valores. Menos 1, 3, 0, 5, 1, 3 y 2, menos 3. Como ya encontré los valores, las imágenes, que es el segundo paso, entonces como tercer paso vamos a realizar la gráfica en nuestro sistema bidimensional o plano cartesiano. Tenemos ya los puntos, las parejitas, cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Entonces aquí tengo x, aquí tengo
y, aquí tengo menos x, y hacia abajo tengo menos y. Entonces el primer puntito, cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Aquí está el primer puntito. Luego, cuando x es igual a menos 1, y vale 3 hacia arriba. Aquí. Cuando x vale 0, y vale 5 sobre el eje y hacia arriba. Cuando x igual a 1, y vale 3 hacia arriba también. X igual a 1, y vale 3, este otro puntito. Y cuando x igual a 2, y vale menos 3 hacia abajo. X vale 2, y vale menos 3. Entonces mi gráfica va a hacer es unir los puntos. Y ahí tenemos la gráfica uniendo los puntitos. Como nos damos cuenta, si ven, no llegan hasta los puntos aquí en la parte inferior porque la gráfica es infinita. Se va hacia el menos infinito, debido a que no existe condición ni regla de correspondencia. Entonces aquí tenemos la gráfica de f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 5. Y por último tenemos el literal C, la gráfica f de x es igual a x al cuadrado menos 2x menos 3. ¿Cuál es el primer paso? Construir mi tabla de valores con los 5 valores que siempre hemos trabajado. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces vamos a determinar esas imágenes. Esas imágenes de esos valores. Empezamos con f de menos 2. Reemplazamos en la ecuación menos 2 al cuadrado menos 2 que multiplica a menos 2 y menos 3. Por lo tanto, f de menos 2 va a ser igual a negativo elevado a alguna potencia par positivo, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4, más, ¿por qué? Porque menos por menos es más, 2 por 2, 4 y menos 3, donde f de menos 2 va a ser igual a 8 menos 3, 5. Entonces ya tengo el primer valor. Sí, voy a colocarle aquí 5. Continúo con f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado menos 2 que multiplica a menos 1 menos 3, donde f de menos 1 va a ser igual menos 1 al cuadrado va a ser positivo, por lo tanto aquí sale 1 porque 1 al cuadrado es 1, más, menos por menos es más, 2 por 1, 2 y menos 3, donde resolviendo esto de aquí, menos 1 más 1 más 2 menos 3, entonces resolviendo esto de aquí, 1 más 2, 3 y 3 menos 3, 0. Continúo, vámonos con ahora f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 2 que multiplica 0 menos 3. Entonces ya sabemos que 0 elevado a alguna potencia va a dar 0. Menos 0, 2 por 0, 0, menos 3. Y esto va a darme un valor final de menos 3. Entonces voy llenando cuando vale menos 1, vale 0. Cuando vale 0 es igual a menos 3. Sigo con f de 1. Cuando el valor es 1, ¿cuánto vale f de x? Veamos, 1 al cuadrado menos 2 que multiplica 1 menos 3. Entonces resolviendo, 1 al cuadrado es 1 menos 2 por 1 menos 2 y menos 3. Sumando y restando
menos 1, menos 3, menos 4. O 1 menos 5, menos 4 directamente. Por último, f de 2 es igual 2 al cuadrado menos 2 que multiplica 2 menos 3. Entonces aquí f de 2 es igual 2 al cuadrado es 4 menos 2 por 2, 4, pero signo negativo porque menos por más es menos, 4 y menos 3, donde f de 2 va a ser igual a menos 4 y 4 se va, me queda menos 3. Entonces ya conseguí aquí los valores, menos 4 y menos 3. Muy bien, ahora nuestro tercer paso es realizar la gráfica. Vamos a colocar los puntos. Cuando x igual a menos 2, y vale 5, por aquí. Cuando x igual a menos 1, y vale 0, por aquí. Cuando x igual a 0, y vale menos 3, por aquí. Cuando x es igual a 1, y vale menos 4, por aquí. Cuando x igual a 2, y vale menos 3, por aquí. Entonces, como nos damos cuenta, nos va a salir una función cuadrática debido a que el exponente mayor aquí es el cuadrado, mayor grado es 2, que es el cuadrado, y por lo tanto prevalece la función cuadrática. Entonces vamos a unir los puntos y ahí tenemos la gráfica uniendo los puntitos. Como no hay condición, no hay regla de correspondencia, ¿verdad? Entonces la gráfica se va hacia más infinito. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la gráfica, lo alargamos debido a que no hay condiciones. No solamente nos limitamos hasta llegar hasta aquí, no, la gráfica sigue, ¿sí? Hasta más infinito. Y listo, eso es todo con respecto a gráficas de funciones.